Amén. Lucas capítulo 21, versículo 12. Dios bendiga al pueblo de Dios. Dios bendiga al pueblo que están viendo la grabación a través de las redes cibernéticas. Amén. Espero que esta conferencia sea de gran bendición a sus vidas. Amén. Gloria a Dios. La palabra de Dios será la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a la sinagoga y a las cárceles y seréis llevados ante reyes, ante gobernadores por causa de mi nombre, y esto os será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, lo cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Mas seréis entregados aún a vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Vamos a dar gracias por la palabra del Señor y orar para así empezar esta conferencia para su gloria y para su honra. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Toma el dominio, toma el dominio, toma la victoria, Señor. Tuya es la gloria, tuya es la honra. Por los siglos de los siglos, Señor, te pedimos, Padre mío, que tú nos sigas dando el entendimiento, conocimiento, Señor, Padre Santo, y la pasión por estudiar tus sagradas escrituras, Señor. Y te pedimos, Señor, que podamos aplicar tus sagradas escrituras a nuestras vidas para así perfeccionar la santidad de Dios en nosotros. Te pedimos, Señor Padre Santo, que tú te glorifiques de manera especial, que sea tu palabra la que sea hablar en el día de hoy, que todo lo que escuchen esta palabra sean nutridos, sean edificados, sean bendecidos, Señor Padre Santo, Dios, y guiados a toda verdad y toda justicia. Señor, te pedimos, Padre Santo, Dios, que tú reprendas toda distracción en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Amén. Se puede sentar. La semana pasada hablamos del Antiguo Testamento y dimos todos los ejemplos del Antiguo Testamento. Gloria a Dios, aleluya. Buscar aquí los versículos bíblicos. Amén. Y dimos todos los ejemplos. Hablamos de Noé, hablamos de Abraham, hablamos de José, de Moisés, de Gedeón, Samuel, Isaías, Jeremías y Ezequiel. Y hablamos de sus llamamientos y como Dios había y estaba llamando en el Antiguo Testamento. Amén. Y vamos a proseguir con el capítulo 1, el llamado. Y vamos a seguir hablando para así entrar en el próximo tópico del capítulo 1. O sea, estamos hablando de los llamamientos y el llamado que Dios hace a los hombres en el Antiguo Testamento. Amén. Dios puede llamar directamente a una persona, como lo hizo con Samuel, como lo hizo con Moisés, como lo hizo con Abraham, como lo hizo también con Noé, o instruir a un profeta que llame a otro. Por ejemplo, como Dios hizo con Elías y Eliseo. Amén, que Dios no directamente dijo: Eliseo te he llamado a ser profeta, sino que Dios instruyó y usó a Elías, gloria a Dios, aleluya, para que Eliseo fuera su sucesor como profeta de ese tiempo. Amén, porque estaban viviendo unos tiempos, gloria a Dios, donde la idolatría estaba muy fuerte en Israel y Dios, gloria a Dios, aleluya, estaba usando a Elías y tenía que por un plan y por un propósito, Dios tenía que llevarse a Elías, aleluya. Y ahí podemos, yo creo que todos sabemos la historia, que Elías recogió el manto, gloria a Dios, aleluya, porque él lo que quería era la doble porción. Amén. Y el llamado implica una misión para hacer la voluntad de Dios o hablar la verdad de Dios. En muchas ocasiones denunciar el quebrantamiento de la ley de Dios, el pecado, y hacer un llamado de arrepentimiento. Vemos esto mucho en los libros de los profetas y también en la historia de Israel.
donde Dios llama individualmente a los profetas y a sus videntes para reprender al pueblo, porque el pueblo estaba quebrantando la ley de Dios y se estaban desviando, gloria a Dios, de la ley de Dios y desviando de la voluntad de Dios, siguiendo tras los dioses o pecados o irresponsabilidades. Vemos un ejemplo de eso en Malaquías capítulo 1, versículo 6. Escogí un ejemplo de tantos ejemplos que hay, tantas escrituras que hay, Dios llamando a profetas para esto. Y dice Malaquías capítulo 1, versículo 6, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís en qué hemos menospreciado tu nombre. Gracias al que me trajo la agua. No vi quién me la trajo, pero gracias al que me trajo la agua. Amén. Y vemos, gloria a Dios, aleluya, cómo Dios llama, y esto es un ejemplo, cómo Dios llama a Malaquías en estos tiempos y le da la palabra para que lleve a los sacerdotes. ¿Por qué? Porque había una crisis en el tiempo de Malaquías y era la corrupción de los sacerdotes y la corrupción de los levitas en el templo. Y vemos a través del libro de Malaquías donde Dios reprende y Dios le dice a los sacerdotes y a los levitas: ustedes son la sabiduría del pueblo. Lo que ustedes le digan al pueblo y lo que ustedes hacen delante del pueblo, el pueblo lo va a seguir porque ustedes son los representantes de Dios. Eso era la figura del sacerdote y la figura del levita. Eran los representantes de Dios al pueblo. Y lo que el pueblo veía que ellos hacían, o lo que el pueblo veía que ellos decían o enseñaban, el pueblo lo iba a seguir. Por eso es que Dios usa a Malaquías para decirle: ustedes son la sabiduría del pueblo. Lo que ustedes digan es lo que, estoy parafraseando, lo que ustedes digan es lo que el pueblo va a hacer. Por eso es que Él está reprendiendo la corrupción. Y si ustedes, aleluya, hablan de corrupción, corrupción va a ser el pueblo. Amén. Por eso es que Dios, aleluya, usó a Malaquías en estos tiempos para reprender la deshonra que estaba aconteciendo en el templo, donde le estaban dando lo cojo a Dios, donde no le estaban dando los diezmos a Dios, donde no le estaban dando lo mejor a Dios, donde le estaban dando como hizo Caín, que Caín, gloria a Dios, no dio con un corazón alegre a Dios y Dios rechazó su ofrenda. Y él tuvo envidia de Abel, porque Abel, aleluya, halló gracia delante de los ojos de Dios, porque Dios, aleluya, con un corazón dadivoso, con un corazón, aleluya, alegre al Señor. Por eso es que en la palabra dice: el dador, que Dios bendice a que al dador alegre, no el que da mucho, porque Dios no te bendice por la cantidad que tú das, sino que Dios te bendice con la intención y el corazón que tú tienes al dar a Dios. Por eso es que cuando Jesús estaba viendo a los que estaban dando sus ofrendas, Dios vio a la que dio poquito y dijo: esa dio más, parafraseando la historia, porque no era porque dio la cantidad más grande, sino porque dio de lo último que tenía. Y al Dios ver que dio de lo último que tenía, Dios estaba viendo el corazón con lo que ella estaba dando, que aún siendo lo último, ella se lo estaba dando a Dios, porque ella venía con un corazón agradecido. Amén. En estos tiempos se enseña que Dios te bendice por la cantidad que tú das, pero no es así. Dios te bendice por cómo tú vienes y con qué intención y pensamiento tú estás dando el diezmo o la ofrenda voluntaria. Amén. Porque hay gente que pueden dar $1,000, pero en su corazón lo están dando para que me vean. Y Dios no recibe esa ofrenda. Gloria. Tú no hayas gracia delante de Dios por esa ofrenda. Puedes darle $1,000,000. Y si no lo estás dando con un corazón agradecido o un corazón alegre, Dios no haya gracia delante de ti por esa ofrenda. Alabado sea Dios. Pero aunque tú des $1, que es lo último que te queda, y lo estás dando con agradecimiento y un corazón alegre, hayas gracia y bendición delante del Señor. Amén. Y eso era lo que estaba aconteciendo aquí. Amén. Vamos a seguir. La persona que fue llamada a cumplir tal propósito o misión no puede actuar de su propia voluntad.
Y vamos a hablar de una historia aquí. No puede actuar de su propia voluntad o buena intención, sino que habla y actúa en el nombre de Dios. Cuando Dios te manda a cumplir una misión, tienes que cumplirla tal y como Él te la dijo. Porque a veces nuestras intenciones no van con el propósito de Dios, por más buenas que sean. Porque van a haber momentos donde Dios te va a llamar para hablar una palabra fuerte. Pero quizás en tus intenciones tú estás viendo y estás teniendo quizás una compasión humana por la persona y quieres tratar de no dar esa palabra porque te está dando pena. Pero Dios te mandó a darla, tienes que darla, por más pena que te dé. Gloria. Si Dios te da una palabra, tienes que darla. Por más que tú pienses, no, Dios, ten misericordia, no digas eso, no. Dios sabe por qué te está mandando a darle esa palabra. Porque necesita escuchar esa palabra. Porque quizás el tiempo de que Dios confronta a esa persona por su pecado, sus malos actos. O quizás es tiempo de Dios avisarle, porque si sigue en ese camino, le va a pasarle algo peor. Pero a veces nosotros como humanos no vemos lo que Dios ve. Por eso que nosotros tenemos, aleluya, que en muchas ocasiones no seguir nuestras emociones, ni nuestros propios pensamientos, ni en todas las ocasiones tenemos que seguir, sino las direcciones exactas de Dios cuando Dios nos llama a cumplir y hacer algo. Amén. Dice Primera de Reyes, capítulo 13, versículo 9, porque así me está ordenando por palabra de Jehová diciendo, no comas pan, no bebas agua, ni regreses por el camino que fuere. El rey Jeroboam, esta es la historia. El rey Jeroboam, Dios lo había escogido para ser rey de las 10 tribus del norte. Le dividió el reino por el pecado de Salomón. Y Dios honró a Jeroboam. Pero Jeroboam no le devolvió la honra al Señor, sino que deshonró a Dios, creando estos 2 becerros de oro y diciéndole al pueblo, vayan hacia estos becerros, porque estos becerros fueron los que los sacaron de Egipto. Porque él temía que él iba a perder el pueblo en las fiestas y en las adoraciones en Jerusalén. Ahora, él cometiendo este pecado tan grave, llevando al pueblo de Israel a la idolatría, Dios manda un vidente y Dios le da unas instrucciones específicas. Acuérdese lo que le dije, que hay que seguir las instrucciones específicas de Dios. Y este vidente hizo eso. Él entró por el camino donde entró, dio la palabra, reprendió a Jeroboam, dio por señal que la mano se le iba a secar. Jeroboam dijo prenderle, la mano se le secó, aleluya. Después Jeroboam pidió por misericordia. El profeta oró, se le restableció la mano, aleluya, y Jeroboam le ofrece un presente, si mi mente no es infiel, se me está yendo un poquito, y él dice no, porque Dios me mandó, y Dios me dijo, no puedo comer pan, no puedo beber agua en esta ciudad, y no puedo regresar por el mismo camino, porque todo en esa ciudad estaba contaminada por la idolatría. Dios no quería que él tocara nada. Y así él lo hizo. Le negó a Jeroboam y le dijo, Dios me mandó, no puedo. Y ahí siguió por su camino. Y en el camino, aleluya, gloria a Dios, se encontró con un viejo profeta y sus hijos. Y le dijeron, te puedes quedarte aquí, vamos a hospedarte, vamos a darte comida, alabado sea. Y él le dijo, no puedo, porque Dios me mandó que no puedo beber, no puedo comer y tengo que irme por otro camino. Y así fue, y él siguió, pero en el camino se quedó dormido. Y el viejo profeta mandó a sus hijos y le dijo, dile que vi un ángel que me dijo que se podía quedar, parafraseando la historia, que se podía quedar en mi casa y podía comer y yo lo podía hospedar. Ahí fueron y se lo dijeron. Y el vidente había ya recibiendo la instrucción de Dios, dijo, ok. Y ahí fue.
Cuando Dios te da una instrucción a mitad de misión, Él no cambia la instrucción. Pablo dijo, el que presente otro evangelio que no sea este, sea llamado que anatema. Y aunque diga que lo vio, se lo reveló un ángel, sea llamado anatema, no fue un demonio. Porque este evangelio fue traído por el mismo Jesucristo. Si Dios te dio una palabra, tienes que seguir esas instrucciones. Y él no siguió las instrucciones, se fue, se durmió. Gloria a Dios, aleluya. Se le apareció Dios a reprenderlo y a confrontar su desobediencia. Y cuando se fue de esa casa, vino un león y lo mató. Ni se lo comió, lo mató. Ni el león quería esa carne desobediente. Gloria. Hay que seguir las instrucciones de Dios tal y como Él nos las da. Una persona también puede ser llamado a traer libertad y liderar. No voy a hablar de estas historias. Ya sabemos estas historias, las hablamos en la escuela bíblica. Y los ejemplos son Otoniel, Débora, Barak y Gedeón, donde Dios los llamó para libertar al pueblo de sus opresores en el tiempo de los jueces. Amén. Gloria a Dios. Me imagino que todos nos acordamos de la lección bíblica. Ok. Además de Dios hacer llamados para profetizar la palabra de juicio y liderar, Él también ha hecho llamados a personas que Él ha escogido para su plan con Israel. Él llamó a Abraham para ser el patriarca y el padre. Vemos en Génesis capítulo 12, versículo 1, lo cual hablamos, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Amén. Y llamó a Moisés para liderar a su pueblo en el desierto y construir el tabernáculo, lo cual anunciaba y tipificaba el plan de Dios con el hombre y establece la ley y el gobierno de Dios, lo cual hablamos también en las últimas dos partes de martes que hablamos de la conferencia, donde Dios llama a Moisés para esto, para cumplir un plan con su pueblo. Ahora, llama a David para ser rey. En 1 Samuel, versículo 16-11, entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son todos estos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor y apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga. Amén. Él llama a David y vemos también en 1 Samuel capítulo 7, versículo 16, dice, y escoge su descendencia para que naciera el Cristo. Y dice en la palabra, y todos los años iba y daba vuelta a Betel y a Gilgal y Mizpa y juzgaba a Israel en todos estos lugares. Este no es el versículo bíblico. Amén, puse el versículo bíblico que no era. Eso es un error, pero lo vamos a corregir, no te preocupes. Dios le prometió a David, en la palabra del Señor, que su descendencia iba a ser continuamente y que de su descendencia iban a ser ¿qué? El Mesías. Su reinado iba a ser continuamente y por siempre, porque en su descendencia iban a ser el Mesías. Y así fue, porque David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Dios envía y usa a Nehemías para reconstruir los muros de Jerusalén. Nehemías capítulo 1, versículo 4, cuando oí estas palabras me senté y lloré y hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante de Dios de los cielos. Esta es otra forma de llamamiento que no hablamos el martes pasado. Y esta forma de llamamiento es el sentir que Dios te pone en el corazón cuando tú sientes ese anhelo de hacer una obra que tú ves que nadie está haciendo y tú ves la necesidad que hay que trabajar y que hay que hacer eso y tú ves que nadie lo hace y tú sientes y Dios te hace ese sentir y tú sientes, no, hay que trabajarlo, hay que hacerlo. Esta es otra forma de llamamiento que Dios hace. El sentir que Él pone en su corazón para hacer algo y cumplir algo que los demás no están viendo, los demás no están haciendo y los demás no quieren hacer. Amén. Al fin podemos aprender los muchos llamados que Dios ha hecho en el Antiguo Testamento y los propósitos que Dios tiene individualmente con los hombres
y a su pueblo en general, lo cual repetidamente se los recuerda. Cuando vemos en Éxodo, esta es una de las veces que Dios le recuerda a su pueblo de eso. En Éxodo capítulo 19, versículo 5, ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Hay una promesa en cada uno de estos llamamientos, y es que Dios estará con aquel quien haga obediencia al llamado. Cuando Dios llama a los profetas, Dios le dice al profeta, pondré mis palabras en tu boca. Cuando Dios llama al pueblo de Israel al arrepentimiento, aleluya, Dios le dice, yo estaré con ustedes y los restableceré. Pero tienen que volver a mí, tienen que volver y preguntar por la senda antigua, y yo los bendeciré y yo los restauraré. Alabado sea la gloria. Pero ¿qué hacía el pueblo? ¿Y qué le decía al pueblo? No andaremos, no preguntaremos y no vamos a hacer nada. Por eso es que Dios a veces, muchas de estas ocasiones, como en una ocasión donde le dice al profeta Jeremías, este pueblo es peor que compararla a una ramera, porque una ramera se vende por algo, coge por lo menos una ganancia, pero este pueblo sigue adulterando y negando mi nombre de gratis. Gloria. Porque Dios le había dado tantas promesas al pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel seguía negando a Dios. Yo puedo buscar muchos versículos bíblicos y ponerlas aquí, no me van a caber en un slide. Pero están estas promesas. Y cuando Dios hace un llamamiento, también hace una promesa. Que si sigues las instrucciones de Dios, Él estará contigo. Y aún más en la dispensación de la gracia. Lo cual vamos a entrar ahí. Gloria a Dios. Ahora, el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, vemos el segundo tópico en este capítulo, que da uno, el último es cortito. En el Nuevo Testamento vemos un llamado muy diferente al Antiguo Testamento. Muy diferente al Antiguo Testamento. Con la excepción de Juan el Bautista, que creemos que, según la palabra del Señor, que es el último profeta escogido por Dios. Gloria a Dios. Aleluya. En la palabra del Señor. Ahora, si vemos Lucas capítulo 1 versículo 77, y tú, niño profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar su camino. Dios escogió este profeta, Juan el Bautista, desde su nacimiento, gloria a Dios, aleluya, para prepararle el camino a nuestro Señor, amado Jesucristo. Y vemos, dice, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Ya la era de la ley y de los profetas termina con Juan el Bautista. Y con Jesucristo, la dispensación de la gracia, donde se anuncia el reino de Dios. Ay. Amén. El Nuevo Testamento establece la dispensación de la gracia. Y vemos el plan que Dios nos muestra en el Antiguo Testamento con el hombre. Jesús se manifiesta para manifestar la verdad en el mundo y dar su vida por expiación. Sabemos y entendemos que la misión de Jesús en su ministerio era manifestar la verdad, y su misión también después de su ministerio era dar su vida por expiación. Había que manifestar la verdad, dar su vida en expiación, resucitar al tercer día, dejar la verdad establecida en las mentes de aquellos escogidos que van a esparcir esa verdad al mundo, y también el camino, la verdad y la vida, que es Jesucristo, cuando murió y resucitó en la cruz del Calvario, para que cuando reciban esa verdad de sus mensajeros, de sus apóstoles, de sus discípulos, de los creyentes y los seguidores de Jesús, cuando ellos reciban esa verdad, son libres a través
del sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Resucitó y ascendió para así dejar su Espíritu Santo como ayuda para los llamados hasta el día de rapto. Juan capítulo 14, versículo 6, Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan capítulo 18, versículo 37, le dijo: entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Y todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Todo aquel que es de Jesús, que nació de nuevo, oye su voz. El buen pastor da su vida por las ovejas, y las ovejas del buen pastor escuchan la voz del buen pastor. Esto está bueno. Juan capítulo 14, versículo 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Él da su vida en expiación, pero Él tiene que ascender para que descienda ¿quién? El Espíritu Santo de Dios. Ya Él cumplió su misión con manifestar la verdad y dejar el fundamento para la predicación del Evangelio en el mundo. Él da su vida en la cruz del Calvario para que todo aquel que crea en esa verdad, en esa fundación del Evangelio, pueda recibir y pueda poder nacer de nuevo. Y ascendió al cielo para que descendiera el Espíritu Santo, para que todo aquel que reciba la verdad, acepta la verdad, es transformado por la verdad también, y también pueda mantenerse en la verdad con la ayuda del Consolador. Amén. Esto está bueno. Juan capítulo 16, versículo 7. Pero os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, ahí está, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Gloria a Jesús. Dios es bueno. El Nuevo Testamento vemos más que un llamado, a diferencia del Antiguo Testamento, vemos más que un llamado a una nación o un grupo, como vemos en el Antiguo Testamento, sino que vemos, en el Antiguo Testamento vimos que Dios llamó al pueblo de Israel. Pero en el Nuevo Testamento, en el tiempo de hoy, vemos un llamado que universal. Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Romanos capítulo 10, versículo 9. Y si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios levantó de los muertos, serás salvo. Entre más versículos bíblicos que hablan de la salvación y la invitación a ser salvo y a creer en el Señor, hay un llamado universal al mundo entero. Un llamado a ser creyente y seguidor de Jesús, lo cual vemos en Juan capítulo 8, versículo 12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará más en tinieblas, sino que tendrá luz de la vida. Un llamado al mundo a seguir ¿a quién? A Jesucristo. Mateo capítulo 16, versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Si alguno, es una invitación para que todos podamos servir y ser creyentes de Jesucristo. Pero hay una clave ahí, pero no es para este capítulo. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Me sigo dando aquí, se me va. En el Nuevo Testamento, todos los que Dios llama a ser parte de su iglesia son también llamados a vivir una vida en santidad. Lo que le duele a muchos, lo que le cuesta mucho, ese es un precio también que paga.
el escogido. Hebreos capítulo 12, versículo 14. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, lo repetí. Bueno, Hebreos 12, capítulo 14, gloria a Dios, dice, aleluya, dígame, amén. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hermano, tengo los versículos bíblicos aquí en el iPad. Uy, los repetí. Gloria a Dios, aleluya. Son errores humanos que corregimos. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, repetí otra vez, alabado sea la gloria. Vamos a buscarlo aquí, primero de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Por eso es que tenemos también el Espíritu Santo, porque nos ayuda a corregir esos errores humanos que nosotros por naturaleza cargamos. Aleluya. Vamos a buscarle las sagradas. Yo creo que esto fue Dios, para que abramos nuestras sagradas escrituras y no dependamos tanto de la tecnología. Alaba. Vamos aquí. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Dice así, porque escrito está, ser santo porque yo soy santo. Amén. Además del llamamiento a la salvación en Cristo, los que son salvos son llamados a predicar y extender el llamado de salvación a otros. Marcos capítulo 10, versículos 7 y 8, yendo a predicar, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. Todo aquel que recibe la salvación, acepta la invitación a ser salvo, es su deber, es su llamado. ¿Para qué? Para también extenderle la invitación que tú aceptaste, extendérsela a otros, para que ellos también acepten esa invitación al llamado. Mateo 16, 5, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, a toda, porque es un llamado que universal. Podemos entender con esto que entre el llamado universal establecido por Cristo y el respaldo por Cristo, lo que acepten tal llamado son llamados a invitar a otros a aceptar el llamado, o sea, la gran comisión. Amén. Seguimos. Ok, además del llamado universal y la gran comisión, están los llamados individuales. Amén. Que está el llamado universal, que aceptamos la salvación y somos salvos. Ahora están los llamados individuales. Sabemos que en el Antiguo Testamento los llamados individuales eran a los profetas, a los videntes, los que eran llamados a cumplir una misión. Amén. Estos son los llamados a ejercer cargos y ministerios para el crecimiento y edificación de la iglesia. Aunque la iglesia generalmente es llamada a predicar el evangelio, que todos somos llamados a predicar, todos tenemos que predicar el evangelio. No, eso no significa que todos vamos a ser evangelistas o todos vamos a ser misioneros. Pero sí todos tenemos el llamado y el mandato a llamar a otros a la salvación, o sea, a predicar el evangelio a todo el mundo. Eso no implica solamente uno pararse aquí, a predicar, pararse ahí, a predicar, un micrófono allá afuera, a predicar, sino también con el testimonio uno está invitando a otro a ser parte de eso. Porque, wow, qué cambio dio fulano, qué cambio dio fulana. Yo quiero eso, yo quiero también recibir ese cambio. Quiero también recibir esa alegría, porque ella antes era una amargada y ahora, wow, yo la veo feliz. Antes era un amargado, antes era un iracundo, pero ahora yo veo que tiene paciencia. Vi que el supervisor le gritó y se quedó callado. Vi que el compañero de trabajo le salió con actitud y al final del shift le dijo, Dios te bendiga, gritó, le ama. ¡Wow! Y antes peleaba y antes hablaba malo. ¡Wow! ¡Qué cambio! Está predicando el evangelio, ese es testimonio. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Ahora, aunque la iglesia generalmente es llamada a predicar el evangelio, otros son llamados para entregarle dones
y más responsabilidad en el cuerpo de Cristo. Vamos a empezar con los primeros llamados, que eran los discípulos. Vemos en Marcos capítulo 3, versículos 13 al 15. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él, para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Mateo 4, 18 al 20. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y en engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hacen infructuosas. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra y los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, 60, 70. Yo creo que este versículo bíblico está aquí. Gloria a Dios, aleluya. Pero le damos gracias al Señor porque esa palabra también nos administra y nos habla. Eso fue Dios que lo permitió. Mateo capítulo 9, versículo 9. Gloria a Dios, que sí habla de los discípulos, que dice: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: seguidme. Y se levantó y le siguió. Dice Juan capítulo 1, versículo 43. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: seguidme. Y Felipe era de Betsaida y la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a quien de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, hijo de José, a Nazaret. Natanael le dijo: de Nazaret puede salir algo bueno. Y le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Y le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Y respondió a Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estaba debajo de la higuera, te vi. Alabado sea la gloria, Jesucristo. Amén. Yo creo que el de Mateo iba a ser el versículo bíblico donde Dios llama a Pedro, Juan y los 4 pescadores, que Jesucristo le dice: los haré pescadores ¿de qué? De hombres. Amén. Eso era el versículo que se escribe ahí, pero como que era Dios nos habló con esa. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Pablo, a ese quería entrar. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repetidamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dios llamando a un perseguidor de cristianos. Gloria a Dios, aleluya. El llamado número 1, el llamado hacia la salvación, es extendido a todos. A todos. Todos. El que mató a 5, el que mató a 10, el que violó, todos son extendidos esta invitación hacia la salvación. No importa el pecado que haya cometido, no importa de lo más profundo que ha salido tal hombre o tal mujer, la salvación, el llamado a la salvación se extiende a todos. Ahora, cuando Dios salva y cuando ellos atienden y aceptan esta invitación hacia la salvación, cualquiera que sea salvo puede ser llamado individualmente por Jesucristo. En este caso, Saulo de Tarso, perseguidor de la iglesia, el que respiraba amenaza contra los santos, el que los entregaba a cárceles. Este hombre, que además de eso, él iba de camino a perseguir más cristianos en Damasco. Pero Dios le salió al encuentro y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y lo llama. ¿Y qué hace primero? Lo deja ciego. Y cuando lo deja ciego, llama a otro y le da las instrucciones para ir a bautizarlo y a orar por él. Ananías.
Gloria. Santo. Ese es de testimonio que Dios puede salvar a cualquiera que esté dispuesto, gloria, a aceptar el llamado de salvación y a creer en Dios. Estos eran los llamados individuales en el principio del Nuevo Testamento. Además de eso, estaban, gloria a Dios, aleluya, lo que pusieron los diáconos, que lo establecieron los apóstoles, que son cargos, gloria a Dios, aleluya, que son cargos y responsabilidad en la iglesia, que en estos tiempos están los diáconos, ahora tenemos los presidentes de las asociaciones, tenemos los ujieres, aleluya, tenemos, aleluya, los que trabajan mano a mano con el pastor, muchos cargos y responsabilidades en la casa del Señor, lo cual, aleluya, es nuestro deber como parte del cuerpo de Cristo, aleluya, ser parte de ello. Amén. Ahora con el tópico final de este capítulo, para culminar este capítulo y seguir para el próximo, vamos a estar revelando, aleluya, los temas que Dios me dio en el día de hoy, aleluya, para los próximos capítulos que vamos a estar trabajando en ello. Ahora, este último tópico es el llamado continuo. Hay un llamado continuo. Finalmente, Dios hace un llamado continuo a la humanidad. Ya podemos entender a través de lo que hemos visto en las Sagradas Escrituras, gloria a Dios, aleluya, Sagradas Escrituras, y los llamados que hace Dios en el Antiguo Testamento, es que en el Antiguo y Nuevo Testamento, es que cada llamado que Dios hace, lo hace intencionalmente y con propósito. Él escoge a quien quiere llamar, y el que es llamado por Dios fue escogido para ser llamado por Dios, y es que acepta el llamado, es escogido para realizar el mandato por lo cual fue llamado o escogido. ¿Entendieron o lo repito? Lo voy a repetir porque me gustó tanto cuando Dios me lo dio. Dice, cada llamado que Dios hace, lo hace intencionalmente y con un propósito. Él escogido a quien, él escoge a quien quiere llamar, y el que es llamado por Dios fue escogido para ser llamado por Dios, y el que acepta el llamado es escogido para realizar el mandato por lo cual fue llamado. Él escogió el mundo para llamarlo hacia la salvación, por eso es el que dio su Hijo unigénito para que muriera en la cruz del Calvario. Él escogió a cada uno de ustedes para llamarlo hacia la salvación. Gloria. Él escogió el pastor para llamarlo para ser pastor, el pastorado. Y también lo escogió para el pastorado cuando aceptó y atendió el llamado que Dios le hizo. Gloria a Dios, aleluya. Dios es bueno. Dios está poderoso. En este llamado universal, gracias Señor por esa palabra, en este llamado universal que Dios nos presenta en sus escrituras, podemos entender que todos fuimos llamados para ser llamados a la salvación, pero podemos ver aún en nuestras experiencias y las Sagradas Escrituras que no todos aceptan este llamado. No todos aceptan el llamado que Dios le da. ¿Cómo no lo aceptan? Pueden que digan, no quiero recibir a Cristo. No aceptaron el llamado universal. No quiero ejercer ese cargo. No quiero ejercer ese ministerio. No quieren aceptar el llamado que Dios le está haciendo a un ministerio. O Dios lo llama al ministerio. Dicen, amén. Quiero atender a ese llamado. Quiero atender, aleluya, a eso. Quiero aspirar a ese llamado. Pero no pasan y no, aleluya, pasan la cualificación de capacitación para cumplir con ese llamado. ¿Entendieron? Se puede rechazar de boca y de corazón, o se puede también aceptar de boca, pero de corazón.
no tener o no cumplir con las cualificaciones que Dios nos impone a cumplir para ese llamado. Pero de eso vamos a hablar en los capítulos que vienen. Amén. Ahora, el llamado continuo. Este llamado es continuo, no es infinito. Es continuo, pero no es infinito. Tiene su fin. El llamado hacia la salvación es precisamente para lo que dice, salvarte. Lo cual implica que vendrá un mal. ¿Para qué Dios te quiere salvarte si no viene un mal? Si todo va a estar bien. ¿Cuál es el punto de Dios ofrecerte la salvación? Es porque se aproxima un mal, ¿verdad? Se aproxima un fin. Dios extiende este llamado y esta invitación a la salvación porque vendrá un fin, lo cual describe, en Ezequiel capítulo 7, versículo 6, no me dio tiempo a apuntar este versículo. Gloria a Dios, aleluya, vamos a acomodarme esto. Dios es bueno y para siempre su misericordia, vamos a buscarlo aquí. Capítulo 7, versículo 6, lo cual dice en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, viene el fin viene, y se ha despertado contra ti. He aquí que viene. ¿Cuál es la descripción del fin para la iglesia? ¿Cuál es el mal que vendrá? ¿Cuál es este fin que vendrá? Después del rapto, el rapto se llevará a los salvos. Entonces comenzará el término que yo le pongo, el proceso del fin. Está la manifestación del anticristo, que traerá una paz momentánea, después engañará al mundo, que en ese tiempo es la gran tribulación, que vendrán las guerras y todas las cosas que describe, aleluya, el Apocalipsis, que vendrá en ese tiempo de tribulación. Después le sigue, gloria a Dios, aleluya, la guerra de Armagedón, el milenio y todas esas cosas que vendrán. Gloria a Dios, que se me fue de la mente ahora mismo, pero seguimos en eso. Ese es otro estudio más que vamos a estar dando. Gloria a Dios, aleluya. Pero amén. Esto implica para salvarnos del fin que vendrá. Para que cuando Dios venga a salvar a su iglesia, en el arrebatamiento, no, la palabra no dice rapto, pero dice arrebatamiento. Cuando Dios nos arrebate de la tierra, que los muertos en Cristo resucitarán primero, y Dios arrebate a los salvos de la tierra, somos salvos de ese, lo que le digo yo, proceso del fin, o lo que describe la Biblia, del fin. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Aunque en el tiempo de la tribulación, muchos van a buscar esa salvación, pero se da muy difícil porque ya el Espíritu Santo no va a estar. Por eso nosotros, la iglesia, enfatizamos la salvación antes del arrebatamiento de la iglesia. Es muy, muy importante. Amén. Mientras no ha llegado el fin, el llamado o la invitación a la salvación es extendido a la humanidad. Mientras Dios todavía no ha juzgado la tierra, todos somos llamados hacia la salvación. Amén. Ahora, resumen del capítulo 1, ese tópico era cortito. El llamamiento es una vocación despertada por un sentimiento religioso o una acción de dar a alguien un tiempo para ejecutar algo. El llamado es la invitación que recibe el escogido a ejercer un cargo, cumplir una misión o ministerio, como también una invitación global a servir y vivir para Dios. Además de la invitación universal hacia la salvación, Dios llama individualmente a los que ha escogido a cumplir con una responsabilidad o cargos tales como la administración de la palabra de Dios y trabajar en la obra del Señor. Dios escoge a quien llama individualmente, pero no todos atienden ese llamado. O sea, en otras palabras, no todos son escogidos. Lo único que atienden el llamado de Dios son los escogidos. Solo los escogidos van a atender el llamado de Dios. Mateo capítulo 22, versículo 14. Vamos a buscarlo en las Sagradas Escrituras.
Dice así, en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque muchos son los llamados, pero pocos escogidos. Lo repito, muchos son los llamados, pero pocos escogidos. No todos van a atender y aceptar el llamado que Dios le hace universalmente. No todos aceptarán el llamado. No todos mantendrán, aleluya, el proceso de capacitación, de santificación. No todos cumplirán el llamado. Gloria. No todos vivirán para el llamado, en el llamado. Solo los escogidos. ¿Es usted un escogido? Usted atenderá el llamado que Dios hace. Usted atenderá, aceptará, se dejará dominar por aquel que te está llamando para capacitarte, para llenarte. Se dará usted dejar trabajar. Se someterá a las manos del alfarero, que te quebrantará, que te romperá para hacerte de nuevo. ¿Atenderá usted el llamado? ¿Aceptará usted el llamado? Amén. Gloria a Jesús. Vamos ya para terminar esta conferencia. Hemos terminado el capítulo 1. Amén. Traté de darlo lo más rápido que pude hacerlo, ya que es mucha información y no quería alargarlo y quería proseguir para no quedarnos aquí mucho tiempo en el capítulo 1, pero a la misma vez ser edificados y llenos y bendecidos por la palabra del Señor. Amén. Ahora, en el capítulo 2 vamos a estar hablando bajo el tema la capacitación del escogido. Vamos a poner aquí en la pantalla. La capacitación del escogido es lo que vamos a estar hablando en el capítulo 2. En el próximo capítulo, el proceso del escogido. Esto está sujeto a cambio. Porque si Dios y el Espíritu Santo se mete, amén, añadimos más. Amén. En el capítulo 4, perdóname. La misión del escogido. ¿Cuál es la misión? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Y qué hace el escogido? Ahora, el capítulo 5, que quizá el capítulo 5 será el final, vamos a estar hablando del fin, del final, de la jornada. Vamos a estar hablando de eso y vamos a estar introduciendo nuestro próximo proyecto, si así Dios lo permite, que se va a estar bajo el tema tiempos finales, la filosofía del mundo moderno, que será nuestro próximo proyecto después de esta conferencia y este libro que vamos a estar trabajando en ello. El capítulo 5, vamos a estar hablando del fin. Vamos a hablar un poquito de lo que es la escatología, que es los estudios de los tiempos finales. Amén. Para así darle la introducción o abrirle la mente y la curiosidad y la pasión por la palabra de Jesucristo, para así empezar nuestro próximo proyecto tiempos finales, filosofía del mundo moderno. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a ponernos sobre nuestros pies y le damos gracias al Señor porque nos ha permitido terminar este capítulo 1. Amén. Y para seguir estudiando el capítulo 2, el precio de un escogido, vamos a darle gracias a todos los que están viendo esta grabación. Esperamos que usted fue edificado y nutrido por la palabra del Señor. Manténgase atento a los anuncios que vendrán para los próximos días de conferencia, de esta conferencia del precio de un escogido. Dios le bendiga, Dios le guarde. Amén.